Buenas noches. Bueno, excelente. La verdad que es una bonita melodía que me gusta mucho. Me impresiona mucho realmente lo que dice el coro, ¿no? ¿Quién es el rey que dejó su trono? Gloria a Dios. Sí, me quebranta mucho esa canción, la verdad que sí. Muy hermosa. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hacer una visita recurrente, claro está. Vamos a hacer una visita recurrente al Antiguo Testamento, a los capítulos 14, 15 y 16 del segundo libro de Crónicas. Bueno, las Crónicas es un libro que se escribió cuando el pueblo de Judá regresó del cautiverio. Y obvio es un libro, o son dos libros, porque pues es que en algunos, digámoslo, cánones se maneja como un solo libro, en otros pues como nosotros lo tenemos en dos libros. Y hace mucho énfasis en el linaje de David, porque lo que trata o lo que busca Segunda de Crónica es reivindicar, como ellos fueron llevados cautivos, al regresar lo que buscaban era que recuperaran esa identidad que ellos tenían con quién, con el linaje de David. O sea, que ellos todavía seguían siendo el pueblo elegido y seguían siendo el pueblo con el cual Dios había establecido un pacto. Y especialmente hoy, ¿por qué vamos a volver? Porque yo creo que en lo que Dios nos ha permitido existir como congregación, yo creo que ya puede ser la tercera vez que estamos visitando esta historia. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, primero, un punto muy importante a tener en cuenta es que, como dice el apóstol Pedro, no me canso de repetir las mismas cosas. A veces uno dice, pero yo ese tema, no, pero resulta que a veces aún sabiendo las cosas se nos olvida. De hecho, pues los que han tenido la oportunidad de dar clases, de las cosas que más me ha gustado de dar clases y que más aprecio de dar clases son las preguntas. Yo amo las preguntas, todas las preguntas, y defiendo a quien pregunta cualquier pregunta porque tristemente hay gente que se burla de las preguntas de otros. Pero yo digo siempre, no hay pregunta ingenua, no hay pregunta absurda, no hay pregunta tonta, no hay pregunta inocua. Todas las preguntas son útiles. Y lo que me ha enseñado la vida es que la gente me sorprende con sus preguntas. ¿Por qué? Porque me preguntan cosas que yo nunca me he preguntado. Y eso le ayuda a uno a ¿qué? A indagar, a hacer precisión sobre ciertos eventos que uno de pronto nunca se ha fijado. Y en ese orden de ideas, entonces, por eso a veces es menester volver y ser recurrentes con ciertas temáticas, no por falta, digámoslo, de creatividad, porque finalmente pues no se trata tampoco de eso. La tarea y el ministerio de la predicación no se trata de creatividad, se trata de fidelidad y se trata realmente de poder, digamos, quitar esa mordaza que a veces sin querer nuestra mente, nuestra falta de capacidad, de pronto a veces el mal estudio de la palabra, ¿cierto? Puede generar que amordace la voz misma de Dios y que llegue un mensaje distorsionado, que no llegue el mensaje realmente como corresponde. Entonces, por eso a veces reiterar nos va ayudando realmente a captar, a hacer siempre precisión sobre ciertos detalles, sobre ciertos puntos. De hecho, dentro de lo que es el método inductivo, ¿cierto? Que es observar, interpretar y aplicar, un método muy básico para estudiar la palabra. A veces uno va y denota que cuando están enseñando sobre observar, dice, no, lea 1 o 2 veces el texto. Por Dios, yo con todo respeto le diría, mínimo 30 veces. Mínimo 30 veces, mínimo. Y si lo puede leer más veces, mucho mejor todavía. Y usted se sorprende, uno a veces va en el día 10, va en el día 15, y uno dice, no, pero ya, ¿qué más voy a leerle? Y en el día 16 descubre un detalle que usted no había visto. Y sigue usted, y por ahí en el día 20 y pico dice uno, pero ya lo leí suficiente. Pero ahí por ahí en el 27 y 28, eureka, vuelve y descubre otro detallito. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto y por qué estamos denotando eso? Porque cada vez, mientras más revisemos, mientras más miremos, mientras más repasemos,
mientras más reiteremos, como dice en la segunda epístola del apóstol Pedro, que es donde insiste en la importancia de reiterar, siempre tendremos a tomar mejor las ideas y a tener más precisión de ellas. Entonces, ¿de qué queremos hablar hoy? Pues Dios está atento a los que le buscan. En pocas palabras, la importancia de ¿qué? Buscar a Dios. Y cuando decimos buscar a Dios, pues no nos referimos solo en oración. Nos referimos específicamente a tener esa inclinación de darle a Él ¿qué? La prioridad. Como nos dice claramente el Señor Jesús en Mateo 6:33. Más buscad. Algo que nos enseña la fiesta de las primicias. Cuando uno revisa en el Antiguo Testamento puede sacar muchísimo y rescatar muchísimas cosas de esta hermosa fiesta, pero algo muy importante que en lo personal me ha quedado a mí es entender que solo una persona es la prioridad. ¿Y es quién? Dios. Entonces, aquí en esta historia que vamos a leer, vamos a ir leyendo, decantando y vamos a ir un poquito recordando, dice que el rey Asa se distinguió como pocos reyes de su época y de su dinastía. Yo les dije 14 al 16. Segunda. Pero bueno, muy bien, muy bien. Por hoy digo, todas las preguntas son válidas. ¿Qué tal? Porque ¿qué tal ellas buscando donde no es correcto? Muy bien, mi niña. Perfecto, muy bien. Segunda de Crónicas 14 al 16. Entonces vamos a revisar la historia del rey Asa. Pues algunas veces aparece con tilde, ¿no? Asa. 14 al 16. Pero entonces, como vamos a ir despacio, primero vamos a entrar a revisar. Ajá. No. Del capítulo 14, vamos a ir hasta el capítulo 16. Yo tranquilos que vamos a ir y los vamos a decantar y los vamos a procesar con la mano de Dios. ¿Sí ve? Muy bien. Esto se puso bueno. Muy bien, eso significa, eso es un buen indicio. ¿Por qué? ¿Están prestando atención? Claro, así nos dicen en el fútbol. Están en la jugada. Entonces, el rey Asa se distinguió como pocos reyes de su época y de su dinastía, en que inició su reinado con deseos de una reforma religiosa en su nación. Pero como él mismo diría, ¿no? Le hemos buscado y ¿qué pasó? Encontraron de parte de Dios ¿qué? Paz. Se propuso limpiar a su nación de la idolatría, lo que generó la conclusión de que hizo lo bueno y recto ante los ojos de Dios. Pero el hecho de dar inicio a algo o alguna empresa no es garantía de ¿qué? De que se va a terminar. Pero pues esta es la idea, ¿no? La idea siempre es proponernos, determinar, empezar, como siempre recuerdo una frase recurrente de mi pastor, pero que es real. El todo es empezar. El todo es empezar, porque es que uno siempre queda, mañana arranco, la otra semana, el próximo mes. Todo es que arranque de una vez, que sobre la marcha se van ajustando las cargas. Muy bien, pero el hecho de dar inicio a algo o alguna empresa como esta se propuso Asa, no significa que tiene garantizada hasta el final la efervescencia y el compromiso del inicio, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso dicho? Que se empieza con muchos bríos, se puede terminar con escalofrío. Así también en el caminar del creyente suele tener un inicio febril, entusiasta, pero sobre la marcha, ¿qué va a aparecer? Perdón, pastor. Repetí de nuevo el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas 14. Capítulo 14. Ajá, muy bien. Eso está muy bueno. Muy bien, no, estamos bien. Ahí ya estamos. ¿14 qué? ¿Ibas en el 3? No, tranquilo. Yo no he iniciado todavía. Estoy en la introducción. Muy bien. Entonces les estoy diciendo que a veces arrancamos con mucha efervescencia y compromiso con la visión inicial, pero así también en el caminar del creyente, ¿qué puede suceder? Que después de un inicio febril y entusiasta, ¿qué puede pasar? La marcha se puede poner ¿qué? Fatigosa, problemática, a veces viene la enfermedad, viene la tentación. ¿Y de qué estaba compartiendo ahorita cuando lo ministraba
Helio, ¿cuánta resistencia hay de hecho para qué? Para uno acercarse aquí. Entonces, siempre va a haber oposición del enemigo. 3 enemigos naturales que tiene el creyente: el mundo, el diablo. Perfecto. Entonces, al parecer, los años transcurridos sin problemas de fondo que tuvo el reinado de Asa, imagínese, uno dice, entonces uno a veces dice, malo porque tiene problemas, y malo cuando no hay problemas, y uno dice, pero no puede ser. Por eso, mire cómo es de pertinente el texto de Filipenses 4, específicamente el versículo 13. Cuando Pablo dice, todo lo puedo, ¿de qué está hablando él? De que él ha aprendido a vivir en la escasez. Porque es que la abundancia también es peligrosa. Algunos suelen decir eso. Entonces, por eso hay que recordar que el contexto de todo lo puedo en Cristo es porque Él me ha enseñado a mantenerme firme en el Señor en la escasez y firme en el Señor cuando tengo abundancia. Y vamos a ver entonces lo que sucede aquí con el rey Asa, que cuando obviamente hubo necesidad, vio la gloria de Dios, pero cuando vino la abundancia, ¿qué pasó? Muy bien, muy bien. Entonces, buscar a Dios demanda constancia y persistencia. Si no, podemos terminar marginados de la carrera de la fe. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de Hebreos? En Hebreos 12:1-2, tranquilo, no se van a perder de Segunda de Crónicas, yo se los voy a leer. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso que nos asedia y del pecado, perdón, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Nosotros estamos en una carrera, y es una carrera ¿de qué? De fondo. No es una carrera rápida, sino que es de qué? Resistencia. Ahí estamos, y podemos empezar, pero no es garantía muchas veces ¿de qué? De que terminemos. Por eso buscar a Dios demanda ser persistente y desarrollar ese atributo que muchas veces comparte el libro de Proverbios. Por eso recordábamos aquí hace algún tiempo la importancia de desarrollar ¿qué? La prudencia. Es una característica que Dios espera que desarrolle ¿qué? Su pueblo. Porque parte del desarrollo de la prudencia, ¿en qué consiste? En aprender la diligencia, la persistencia y la perseverancia. Muy bien, vamos ahora sí, capítulo 14, Segunda de Crónicas, capítulo 14, vamos a ir primero del versículo 1 al versículo 7. Y vamos a ver que en este primer punto decimos que él inició su reinado buscando a Dios. Segunda de Crónicas 14, primer punto del 1 al 7. ¿Cuándo? Cuando asumió el reino. Bien, dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová, ¿qué? Reitera, le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muro con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Concluye él. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado. ¿Y qué les concedió? Paz por todas partes. Edificaron pues y fueron. Gloria a Dios. Mira cómo él, ¿qué fue lo primero que hizo al iniciar su reinado? Una reforma espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaba el pueblo? Espiritualmente mal. De hecho, algunos dicen, cuando uno va a los comentarios del Antiguo Testamento, que casi desde el tiempo de los jueces, realmente el pueblo no venía buscando a Dios como correspondía. Imagínense cuánto tiempo había transcurrido. Realmente no le estaban buscando como correspondía y como debían de buscarle. Y por eso cuando él asume su reinado, lo primero que empieza a hacer es ¿qué? Una limpieza
espiritual. Mire, si uno quiere progresar espiritualmente, uno tiene que empezar ¿a qué? A sacar de la vida de uno lo que definitivamente impide que busque correctamente a Dios. ¿Y quién sabe eso? Uno. Si uno diga a uno que es que, pero es que si yo soy, uno lo sabe. ¿Y qué hay que empezar a hacer? Hay que empezar a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a corregir mi caminar, ayúdame a corregir en esto, ayúdame a corregir en esto y ayúdame a corregir en esto. Y ustedes podrán pensar, no, pues claro, pues como el Señor da el tema, él no le toca. No, señores, a mí continuamente me toca también continuamente estar, ¿qué? Volviendo a limpiar, volviendo a repasar, volviendo a corregir diariamente. Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos toca? Barrer y trapear. Que el Espíritu Santo barra y trapee el corazón y la mente, porque todo el día se presta ¿para qué? Para lo indebido. Ahí rapidito, abuelo de pájaro, porque la mente es más rápida que la velocidad de la luz. Hay gente que dice que cuando ha estado así, a escasos segundos de ver que se va a ir por algún accidente, que dicen, repasa su vida en instantes. Eso no lo hace a la velocidad de la luz, supera la velocidad de la luz. Entonces la cabeza es ¿qué? Muy rápida. Y por eso, como es muy rápida para unos efectos, hay que tener cuidado porque el enemigo conoce las virtudes de la cabeza. No puede entrar dentro de ella, pero conoce mejor que nosotros mismos las virtudes que tiene nuestra cabeza. Y por eso continuamente está bombardeándonos. Muy bien. 1 Corintios 7:1. Es un paréntesis, no vayamos a perder de vista porque estamos leyendo. Entonces él inicia una reforma espiritual limpiando al pueblo de la idolatría. Les invita a buscar a Dios y a poner en práctica lo que no han practicado. ¿Qué? Lo que Dios les ha instruido. No están poniendo en práctica la palabra, ni la enseñanza, ni lo que Dios les ha prescrito. Y en su momento tuvieron paz. Por eso dice 1 Corintios 7:1. Yo creo que es primera. Perdón un minutico, yo confirmo. Porque no quiero llevarlos otra vez a error. Creo que viene a ser segunda, diría yo. Sí, señores, es segunda. Segunda de Corintios 7:1 es. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice Pablo? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿de quién? De Dios. ¿De qué promesas habla él? Me devuelvo. ¿Sí? Porque a veces toca utilizar el cursor, porque ¿de qué promesas está hablando? Entonces nos devolvemos y dice desde el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios en el capítulo 6, ¿no? 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Perdón, el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? El Señor Todopoderoso. Por eso concluye en el 7:1, porque no se ha perdido la idea que así que si Dios me está dando esa promesa, ¿qué debo hacer yo? Buscar que mi vida se ajuste a esas promesas. Limpiar mi vida. Mire que de hecho, 1 de Pedro 1 también llega y dice que si nosotros invocamos a Dios por Padre, dice, caminemos en santidad. ¿Por qué? Porque aunque Él es nuestro Padre, como todo padre, buen padre, ¿qué hará? Disciplina. ¿Sí? Ténganlo ahí nada más, yo voy allá para no dejarlos ahí como en stand-by. Leo 1 de Pedro 1. ...17... Sí sabía que era 17, pero quería ser preciso. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, mire lo importante es de esa hermosa promesa. ¿Qué estaba prometiéndole Dios al pueblo? Que Él iba a ser, ¿qué? Su Padre. ¿Y que iba a vivir en dónde? En medio de ellos. Muy bien. Vamos entonces, en el primer punto que estamos viendo,
capítulo 14, dijimos, inició buscando a Dios. Primero, cuando asumió el reino del 1 al 7. Ahora vamos del 8 al 15. ¿Cuándo inició buscando a Dios? Cuando defendió ese reino, porque ese reino se vio ¿qué? Atentado, se vio asediado, se vio expuesto. Versículo 8 al 15. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos con todos los hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Mire entonces cuántos tenía Sera, 1,000,000. ¿Y la suma de Judá cuánto daba? Exacto. 280 y 300 daba casi la mitad escasamente. ¿Y qué sucede? 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y saquearon las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron. Tremendo. Entonces él buscó al Señor cuando inició su reino, buscando establecerlo sobre la dependencia de Dios, y cuando vino la adversidad, pues ¿qué hizo? Lo que queremos aprender hoy, que aprendamos en medio de la adversidad, ¿a quién hay que recurrir? A Dios. Busquemos a Dios. Ahora, yo sé que todos de alguna manera a veces nos pifiamos porque lo primero que pensamos es en quién. ¿Será que Abelardo tiene un amigo? ¿Será que Marcela conoce a fulano? Porque uno siempre empieza es por ahí, ¿no? Uno no dice, oremos por esto y que Dios no me... No, uno que dice, ¿será que Esperanza no conoce? Yo creo que yo la escuché decir que conocía a un señor. Y uno empieza así, ¿no? Uno empieza es que fulano, mengano, perencejo, munganejo... Y Dios, cuando todos te dijeron, no puedo. Ay, entonces busquemos a Dios. La idea no es que Dios sea ¿qué? El primero. La idea es que Dios sea ¿qué? El primero. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Por defecto. No se pudo. Entonces, ¿a quién buscamos? Busquemos ahora hacia Dios. Exactamente. De aquí viene la lección del día de hoy. Aprendamos que Dios es ¿qué? Prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mas buscad primeramente todas estas cosas con los amigos y conocidos. Y entonces cuando no se pueda, acuérdese de Dios y mire a ver si Dios le da la mano. Así es que nosotros manejamos ese texto, ¿no? Todo a la inversa. La prioridad no es Dios, la prioridad es ¿quién? Nuestras fuerzas. Por eso mira, el Salmo 145, 18 dice algo muy importante. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de verdad. 145, versículo 18. El Señor está cercano a los que le invocan ¿qué? De verdad. Por eso, él se apoyó en Dios. ¿Qué es esa evidencia? ¿Una evidencia de qué? De su fe. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Marcos 2 dice que llegaron 4 hombres con un paralítico? Como vieron que la casa estaba llena, cogieron y desentejaron la casa, tan atrevidito, ¿no? Imagina que fuera usted, que usted hubiera prestado su casa para ese espacio y lleguen unos vecinos y le acaben con el techo de su casa. ¿Y qué hicieron? Descendieron al paralítico. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Jesús vio la fe de ellos. Vuelvo y les repito, lo dijimos hace 8 días. ¿Cuál es el fruto de la fe? La obediencia.
La fe tiene un fruto, que es ¿cuál? La obediencia. Por eso uno da pasos ¿de qué? De fe, en obediencia. Por eso mira lo que dice que Jesús vio la fe de ellos. Ellos no le dijeron, no, sí, nosotros nos hemos leído, nosotros asistimos, nosotros nos congregamos. ¿Qué vio Jesús en ese acto? La fe de ellos. Porque el único que puede ver la fe en el corazón es ¿quién? Dios. Pero nosotros podemos ver en el prójimo por medio de ¿qué? De sus hechos. Y eso es lo que demostró ¿quién? Asa. ¿Cuándo qué? ¿Descansó en quién? En Dios. Mire, ese es un tema que de hecho es una invitación muy particular también que hacerle, ¿no? A esta casa, iglesia y familia, porque a veces sin querer, no sé si es una generalidad, pero tantos años a mí me da la impresión a veces que nos desgastamos en un activismo infructífero. Y entonces nos pegamos unas desgastadas tremendas para hacer unas actividades increíbles y a sorpresa, dice un dicho popular, la montaña parió un ratón. ¿Qué les quiero decir? Que en medio de tanto activismo, los resultados son poquísimos para todo el desgaste de fuerza, el desgaste mental, el desgaste logístico, el desgaste y a veces, muchas veces, terminar afrentando a un hermano, terminar afrentando a varios hermanos, porque sí dieron, no dieron, porque cumplieron, no cumplieron, porque hicieron, porque no hicieron, porque no lograron, porque había una cuota, porque tocaba, porque... Y finalmente terminamos, ¿qué? Reventando la congregación, o reventando un hermano, o como dice la palabra, llevando a que alguien termine perdiéndose y fue ganado. Esa persona no fue ganada en un bingo, esa persona fue ganada en la cruz por la sangre de Cristo. Y nos importa un higa, ¿cierto? Atropellar, llevarme. ¿Por qué? Que yo soy el director. Y entonces, ¿qué me han dicho? Que como soy el director, a mí siempre Dios me respalda. Tengamos cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es más bien la invitación? Aprendamos de Asa. ¿Por qué más bien esas energías gastadas en ese activismo, esas energías gastadas en ese desenfreno de la carne? Porque decimos, no es que queremos ganar para Dios. Pero vaya que le digan, la reunión estuvo bonita. ¿Usted qué dice? Pues sí, ¿no? Dios nos ayudó, ¿no? Pero, no, pues yo pensé, y pensamos, y nuestras ideas, y nuestras... Entonces no fue Dios según nosotros. ¿Fue qué? La carne. Ahora usted dirá, pero es que la carne puede hacer cosas tan grandes. Recordemos la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? El mejor ejemplo de lo que es capaz de hacer la carne. Esa fue la Torre de Babel. Y en cambio, recordemos Hechos 2, el mejor ejemplo de lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo. Y la iglesia. Mírenos aquí. Mire la iglesia aquí. Mire la iglesia a nivel universal. Mire el cuerpo de Cristo. Ahí nació la iglesia. Entonces, ¿y qué pasó con la Torre de Babel? Se cayó. Porque así son las obras de la carne. Pero las obras del Espíritu se siguen multiplicando. Se siguen multiplicando y la iglesia, como prometió el Señor, las puertas del Hades van a intensificar, pero ¿qué? No prevalecerán. Entonces, ¿cuál es la invitación? Invirtamos más tiempo buscando a Dios. Invirtamos verdaderamente. Entonces lo que hay que salir a hacer, eso es fruto de la fe. Vas a obedecer. Pero busquemos primero a Dios. Y claro que sí, vamos a evangelizar, vamos a compartir, vamos a edificar, vamos a instruir, vamos a enseñar, pero démosle primero tiempo ¿a quién? ¿A quién es la prioridad? Mire, yo me acuerdo de una frase de un famoso hombre de Dios que decía, a veces nos obsesionamos tanto con el ministerio que no nos damos cuenta en qué momento nos olvidamos del Señor del ministerio. Nos pasa como le pasó al constructor o el creador del Taj Mahal. El Taj Mahal no es un sitio turístico, el Taj Mahal es un mausoleo. Claro, pues quienes han ido dicen, pero eso es un mausoleo. O sea, eso es una evidencia del amor que ese hombre tuvo hacia una mujer un día. Pero llegó un momento en que la obra se obnubiló tanto con la obra y hágale, y un día supervisando chocó con una caja de madera y ha montado en cólera a este hombre
Y todo el mundo se quedó callado. Pues cuando él dijo, ¿por qué nadie contesta? ¿Qué hace esa caja ahí? Le dijeron, esos son los restos de su esposa. Estaba tan obsesionado con la obra que perdió de vista para quién era la obra. Entonces, mire, esto es una buena lección de que busquemos primeramente al Señor. Busquemos primero, démosle verdaderamente la prioridad a través del estudio, a través de la edificación, a través de todos los medios de gracia que Dios ha establecido, todos esos medios, pero busquémosle como hizo aquí Asa y le pidió al pueblo. Y Dios, porque mire, usted podrá pensar, ¿será que esto estuvo bien lo que hizo Asa? ¿Será que ese testimonio y ver la gloria de Dios en ese orden? Pues vamos a mirar en el capítulo 15. Vamos a mirar qué sucedió. Entonces en el capítulo 15. Entonces decíamos en el primer punto, inició buscando a Dios. Segundo punto, insistió en buscar a Dios. Mire qué importante, porque una cosa es iniciar, pero otra cosa es que persistir. Capítulo 15, entonces vamos al primer punto del 1 al 7. ¿Cómo insistió en buscarlo? Oyéndole, ¿sí? Entonces, los que los habían liderado no habían mantenido una relación correcta con Dios. De hecho, como les decía, algunos creen que esto hace referencia desde los tiempos de los jueces. No había ley, no había sacerdote, prácticamente no había relación con Dios. Cuando aparece esta historia de Asa. Entonces, primer punto, ¿cómo persistió? Oyéndole, versículo del 1 al 7, capítulo 15. Yo no había visto que estaba el agua aquí. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seré allá de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Y mire la importancia del estudio bíblico, la importancia de la edificación, la importancia de la capacitación. ¿Por qué? Porque pues si no, pierdo de vista ¿a quién? A Dios. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le ¿qué? Buscaron. ¿Qué hizo él? Él se deja hallar. Él se deja hallar, ¿cierto? Le vamos a hallar. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa. Entonces, primer punto, escuchó. ¿A quién? Persistió ¿cómo? Oyendo a Dios. Entonces, ¿dónde nosotros podemos oír a Dios? Entonces, tengo que buscar un ministerio donde yo vaya y todos me profeticen cada que yo vaya. La palabra profética más segura es ¿cuál? La palabra de Dios. Por eso dice 2 Corintios 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, si nosotros con esa reverencia y con esa fe nos acercamos a las Escrituras, el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos va a ministrar. Hay que tener esa reverencia y entender que la Biblia es que la palabra inspirada de Dios. Dios ha hablado por medio de la palabra. Decía B.B. Warfield, un famoso teólogo americano, decía algo muy cierto. Decía, cada vez que usted lea la Biblia, cuando usted lee la Biblia, ¿qué acontece en ese momento? Dios te acaba de hablar. Porque es la palabra inspirada de Dios. ¿Sí? Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Con qué propósito? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Gloria a Dios. Entonces, definitivamente nosotros también tenemos un compromiso muy importante. ¿Es cuál? Pues obviamente estar atentos ¿a qué? A la voz. Por eso decíamos, Señor, quita, Espíritu Santo, quita esa mordaza, ¿cierto? No porque Dios esté impedido para hablar, sino, o sea, en el sentido de que nosotros mismos tenemos esos impedimentos en nuestro corazón. A mí me ha llamado mucho la atención una ilustración que pone un hombre de Dios, pero muy válida, la verdad me sorprendió. Él dice, ¿qué tal que Jesús esté sentado ahí en una reunión cualquiera y alguien
esté aquí adelante y diga, bueno, voy a dar una enseñanza sobre la palabra, y especialmente donde directamente, ¿no? Nuestro Señor Jesús con mucha precisión está hablando, y yo llegue y coge y diga lo que ese texto no dice, y lo explique como ese texto no está diciendo nada. La pregunta que él hace es, ¿qué pensará el Señor allá sentado? Yo creo que él, ¿cierto? Yo dije eso. Entonces, eso es para hablar acerca de qué? La responsabilidad que tiene no solo la administración, sino que uno también ¿qué? La lea, la estudia, con profundidad, con amplitud y con detenimiento. Entonces, mire que esa lección de la observación es para quién? Es para toda la congregación. Porque todos han asumido que a quién le corresponde estudiar. No, pues a los que están allá en la... No, porque la idea es que Dios nos hable ¿qué? A nosotros. Mire los bereanos que hacían cuando Pablo fue a compartir. Dice que cuando Pablo hablaba, ellos ¿qué? Iban a el texto del que él estaba hablando y ¿qué? Verificaban si los estaba galleteando o no. Por eso ustedes hacen eso, ¿no? Leen eso. Pero ahí es donde también es importante estar atentos. Mire cómo ustedes estuvieron atentos desde el principio. Uno puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa? Pero mire, es una evidencia de que uno está atento. Porque así mismo usted puede estar leyendo el texto conmigo y yo le estoy diciendo, mire que alguien en estos días aquí me comentaba que él fue a visitar a alguien y le dijo, no te vayas, quédate aquí, que es que ahorita, pues, de la iglesia aquí del barrio, pues la iglesia tradicional, alguien va a venir y va a formar un grupo aquí y él nos va a compartir algo. Entonces él como que se vio como en apuros de la gente que iba a venir y le dijo a este amigo, quédate ahí. Y él se quedó, ¿no? Y él me decía, y ese hombre cogía un texto y lo leía y decía, hablaba de todo, menos de lo que decía el texto. Y decía, y eso es lo que dice el Señor. Me decía, pero yo miraba el texto y yo decía, pero ahí no dice eso. Y volvía y cogía otro texto y hablaba de qué? De todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y lo digo con el respeto no porque desestime la ciencia, pero hay quienes confían más en la sociología, en la filosofía y en el trabajo social que en la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces estas personas creen que porque ellos tratan temas pertinentes y relevantes socialmente, están tocando realmente la administración de Dios. Y eso hay que pensarlo con más detenimiento, porque obviamente son materias de apoyo muy importantes a nivel social. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y a veces esas dos cosas no se deben de juntar. ¿Por qué? Se malinterpretan. Y entonces termina más hablándose de una cosa que de lo que se quería hablar. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Miren lo que dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, para concluir este punto y seguir con los otros 27 puntos que... No, mentira, no, ya, vamos a... 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis ¿qué? Bien, en estar atentos como ¿qué? Cuando usted está en una cueva completamente oscura y solo hay una luz, ¿usted a dónde mira? A esa sola luz. Por eso, mire el ejemplo tan bonito que pone el apóstol, el Espíritu Santo pone aquí. Dice que la palabra es como una antorcha en un lugar oscuro. Es la única antorcha en ese lugar oscuro. ¿A dónde debo mirar yo? A esa antorcha. Mírelo, ahí está. Una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que por fin, ¿qué? Llegue la mañana. Dice que es la manifestación, ¿no? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por la voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados ¿por quién? Entonces, por eso decíamos que, dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada. Él sopló su aliento, es el aliento mismo de Dios. ¿Ok? Segundo, les dijimos, él insistió en buscar a Dios. ¿Cómo insistió en buscar a Dios? Oyendo su palabra. Segundo, pactando con él. Versículo del 8 al 14, 2 de Crónicas 15.
Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Por qué reparó el altar? Y a través del altar, ¿qué hacían ellos? Ellos como pueblo, como comunidad y según el pacto. Era una manera de relacionarse con quién, con Dios. Estaban llamados a ofrecer unas ofrendas, estaban llamados a cumplir unas ceremonias para tener relación con quién, con Dios. Por eso, mire, dentro de la comunidad, ¿cuál era el elemento central de toda la comunidad del pueblo del pacto? El templo, el templo. Eso era el elemento fundamental, el templo. Obvio, no que ellos lo hicieran, porque muchos que, como dijo el Señor en una parábola, miren, los invito y qué, no, es que estoy ocupado, es que el ganado, el cultivo, es que una plata que me van a pagar, pero no había tiempo. O sea, no era que todos fueran, pero la idea era que el templo era la realidad esencial de la cultura. Lo que pasa es que, pues, lamentablemente, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Después reunió a todo Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, Manases y Simeón, porque mire, muchos de Israel que habían hecho, se habían pasado. ¿Qué estamos hablando de Israel? Acuérdense, las 10 tribus que se habían dividido y ellos eran Judá, que eran solamente Judá y Benjamín. Pero de esas 10 tribus, mire, mucha gente que se pasaba. ¿Por qué? Porque veían que Dios se estaba manifestando ¿qué? En ese reino. ¿Y cómo había empezado él? Buscando a Dios. ¿Sí? Y entonces dice, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba ¿qué? En esa tarea. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes, 7,000 ovejas. Y entonces prometieron solemnemente la palabra del tema. ¿Qué? ¿Qué prometieron? Vamos a buscar al Dios de nuestros padres. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y cualquiera que no lo buscase al Dios de Israel, muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. ¿Y qué hicieron? Juraron con gran voz, al júbilo, al son de trompetas. El pueblo se alegró ¿de qué? De volver a su padre. El pueblo se alegró. Yo me acuerdo hace unos días alguien ponía una ilustración muy valiosa, me gustó mucho. Y él decía, estaba aquí, él vive, creo que está radicado, no sé si en Miami todavía, pero está radicado en Norteamérica. Estaba acá dando una conferencia, él es centroamericano. Y él decía, ahorita que yo termine, más o menos a las 3 de la tarde, estoy viajando, más o menos a las 7 de la noche estoy llegando al país donde vivo. De ahí voy a tomar un carro pues que lo dejé guardado en tal parte, voy a llegar a mi casa y más o menos tipo entre 8 o 9 de la noche, ahí me van a abrir la puerta del garaje y ahí va a salir mi esposa, bueno, él nos dijo el nombre, mis 3 hijos, y obviamente yo voy a ser un hombre muy feliz. ¿Por qué? Porque es bueno siempre volver a casa. ¿Y por qué el pueblo estaba feliz? Porque estaba volviendo ¿quién? A casa, a su padre. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Qué bueno es volver a casa. Y es bueno volver al Señor. Es muy bueno volver al Señor. Y el Señor ama estar con nosotros. ¿Se acuerda del Salmo 23? ¿Sabes por qué la copa siempre rebosa? Porque cuando uno no quiere que el invitado se vaya, uno no deja que se le acabe el vino. Y el Señor siempre quiere que estemos con Él. Por eso buscarle no es un capricho. Buscarle viene del corazón de Dios. Volver a Él viene del corazón de Dios. No es como algunos piensan un reglamento, una ordenanza, una obligación, no. Por eso cantar es una carta es un libro pequeño que a veces pues ha estado expuesto a una interpretación de un lado, interpretación del otro, pero tiene un tema esencial muy bonito y habla del tiempo de los amores. Y Dios también se deleita con sus hijos y con su pueblo en un tiempo de amores. Porque qué bonito es uno poder decirle a sus hijos que los ama, poder decirle a su cónyuge que lo ama, poder decirle a su mamá y a su papá que los ama, poder decirle a los amigos
te aprecio, te amo. El tiempo de amor es un tiempo muy importante en la vida de todo ser humano. El afecto, los afectos nosotros no podemos ir a botarlos pensando, ¿cierto? Sí, porque de pronto hay una premisa en la que uno fue formado, ¿no? Le decían, no viva por sentimientos. Sí, lo que te están diciendo es no. Lo que te están diciendo es que tu vida no se limite por los vaivenes de las emociones, pero los sentimientos no los botes. Uno no puede, cuando termina de bañar al niño, uno no bota la bañera, no bota el agua con el niño. ¿Qué bota uno cuando termina de lavar al niño? Pues el agua, pero al niño hay que dejarlo. ¿Qué significa? Tenemos que saber apreciar con cuidado lo que se nos enseña, porque a veces le dicen a uno, no viva por emociones, y entonces cae que uno vuelve como un estoico. Eso era lo que hacían los estoicos. ¿Cuál era la propuesta del estoico? Amortecer las emociones. Y entonces ellos empezaban con cosas muy básicas, dejando caer un plato, dejando caer un pocillo y que no te afectara. Y luego empezaban con animalitos, ¿sí? Y empezaban torturando los sacrificios. Entonces, ¿para qué? Para que ellos decían, si tú dominas tus emociones, controlas la vida. Eso es falso. Nosotros somos seres emotivos y por eso Dios nos habla de qué. Por eso, ¿qué dice el Evangelio? De tal manera, por Dios, un hombre sin amor está muerto. Es mejor que apague, cierre y hasta luego. Por eso Dios, ¿qué está haciendo en nosotros? Está sanándonos, está restaurándonos, porque muchas veces los grandes problemas profundos de nuestra vida muchas veces están vinculados a qué? Al afecto, el desafecto, el mal afecto o que nunca hubo afecto. ¿Sí? Entonces, los tiempos de amor con Dios son muy importantes. Tiempo de amores, dice Cantares, ¿no? Es tiempo de amores. Por eso, entonces es muy bueno volver a casa y eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo se volvió al Señor y ¿cómo se sintió? Contento. Mire, el Salmo 69, 32, ¿a qué dice? Buscad a Dios y vivirá tu corazón. ¿Qué? Se motiva, vuelve y vive. Mire, usted está aburrido, está mal, está en cualquier situación. Busca a Dios. No te digo que te arrodilles, porque necesariamente no te tienes que arrodillar. Siéntate, arrodíllate, en cualquier postura que tú puedas, como estés cómodo, pero inclina, no tu cabeza ni cierres tus ojos. Inclina tu corazón y dispón tu corazón y vas a hallar al Señor. Mire, usted puede ir en un mío, usted puede ir en un bus de transporte, pero usted está ahí en ese momento, usted inclina su corazón delante del Señor y usted lo va a encontrar. Porque el Señor está cercano, ¿a quién? A los que le buscan. Mira lo que dice Santiago 4:8a. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nuestra vida. Igual manera, Jeremías 29, famoso Jeremías 29, 12 al 14, ¿se acuerdan? Palabras del profeta cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Qué le manda a decir en una carta el Señor? Él les manda a decir, mire, eso que les están diciendo a ustedes que no, que mentiras, que en 1 año, 2 años van a volver, no, es duro, ¿no? Esa palabra. ¿Qué les dice el Señor? Son solamente 70 años que van a estar allá. No dice, Dios mío. Pero eso es lo que le manda a decir el Señor, porque el Señor no miente. ¿El Señor qué? Dice las cosas como son. Pero como habían falsos profetas que decían, no, eso no va a venir mal. No olvides, eso no vino por 1 año, por 2 años. Entonces, les manda por mano de Jeremías, les manda una carta y les manda a decir, no son ni 2 ni 3, no crean en eso. ¿Son cuánto? 70 años. Pero entonces mire lo que dice, ¿qué va dentro de esa promesa, dentro de esa carta? 29 al 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces Dios se va a negar. Se va a negar. Yo no sé si usted ha tenido que ver esa escena donde un niño obviamente comete una infracción contra la mamá, hace un capricho o hace algo indebido y uno está ahí y uno ve que, claro, llegó un momento en que exasperó a la mamá y entonces la mamá lo regaña. Y entonces el niño se da cuenta que ya sulfuró a la mamá y el niño se viene a abrazar, a cogerle la pierna o a coger a la mamá. ¿Y qué hace la mamá? Lo aparta. Uy, eso es duro. Eso es duro, pero como yo los entiendo por qué. No la justifico, pero entiendo que está ¿qué? Enojada. Está encolerizada. Y entonces en medio de la rabia o tal vez en medio de la disciplina, ¿qué hace? ¿Pero qué dice aquí?
que si nosotros lo buscamos al Señor, ¿qué va a hacer? Mira lo que dice. Y seré hallado de vosotros. Dice, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver a ese mismo lugar de donde los llevé. ¿Y fue así o no fue así? Así fue. Por eso Segunda de Crónicas se escribió después de que ellos retornaron nuevamente, cumpliéndose los 70 años de la deportación. Amén. Entonces, quedamos hasta ahí, familia. Nos quedó faltando el capítulo, parte del capítulo 15 y el 16 nos quedó faltando. Bueno, de todos modos, vamos a orar al Señor y vamos a recordar un detalle que, de hecho, ahorita estamos viéndolo, pero lo vamos a ver hasta el final. Y es que Dios no solo estuvo atento al inicio de la vida de Asa, sino que también estuvo atento hasta el último de sus días. Y el punto importante, pues, creo que ha quedado reiterado. Si usted se toma el ejercicio de subrayar las palabras buscar, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar, ahí usted va a encontrar, ¿qué? Una idea dominante, un hilo conductor acerca de cuál es el tema dominante de los capítulos que hemos venido viendo. ¿Y cuáles son? Buscar al Señor. O sea, buscarle, darle el lugar que corresponde, la prioridad, ¿cómo? En oración. A través del estudio. ¿Por qué les digo el estudio? Mire, uno muchas veces está leyendo la Biblia, cumpliendo con ese ejercicio, digámoslo, con ese hábito, con esa disciplina de estudiar y el Espíritu Santo le pega unas alumbradas a uno que uno queda ahí en primera, y esa administración, eso es como si Dios descendiera y te ministrara y actuara en tu vida, actuara en tu corazón. Entonces uno se da cuenta de la importancia. Por eso la lectura no es simplemente cumplir un ítem, como uno lamentablemente a veces se vuelve un hábito, ¿no? Entonces uno dice, ya hice mi devocional. Ya hice mi devocional. ¿Qué fue? No, ya oré, ya leí la Biblia. Tristemente a veces se nos vuelve eso. Un hábito, pero perdemos de vista el elemento de la vida en el ejercicio. Entonces yo por eso les digo, mire, oren y lean un pasaje meditativo, pero saquen el tiempo que corresponde para estudiar. No diga que usted estudia todos los días antes de irse a trabajar, porque a no ser que usted realmente tenga la disponibilidad de tener 45 más o menos minutos, o entre 45 y una hora, y realmente estudiar con decanto, ¿cierto? Tocando, leyendo, mirando con despacio, pero haga ese ejercicio y usted verá cómo empieza a encenderse su corazón y cómo el Señor empieza realmente a avivar su vida. Porque ahí eso no solo te va a estimular aquí, eso va a estimular sobre todo tu relación, tu intimidad. De hecho, eso cambia, le da un giro completo a tu manera de orar, le da un giro completo a tu actitud, a tu manera de relacionarte con Él. Por eso es muy importante ir entrando cada día. Y entonces usted, pues sí, haga ese ejercicio más bien de oración, meditativa o obviamente reflexiva con algún texto, pero trate por lo menos en la semana sí de sacar el tiempo que corresponde y usted verá el fruto tan increíble que va a empezar a florecer en usted. Va a empezar a disfrutar de un tiempo de amores con el Señor. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias en este nuevo día, en este nuevo tiempo. Gracias por esta bonita oportunidad que tú nos das, Señor. Hoy nos recuerdas y nuevamente, a través de la historia del cronista, el Espíritu Santo nos permite retomar este importante llamado, Señor, de tener siempre presente tu búsqueda como una prioridad de nuestra vida. No solo en oración, a través de la meditación, la reflexión, el estudio amplio, el estudio de fondo, bien urdido, bien hilvanado, Señor, dentro de las competencias que tú nos vas dando. Pero lo importante realmente es hacerlo de corazón y sabiendo que requiere tiempo, Señor. Porque a veces miramos el ejercicio del devocional y el ejercicio del estudio de la palabra solo como un requisito del día. La tarea que el Señor me pone y ya la cumplí. No, Espíritu Santo. Permítenos saber que no es una tarea.
Por eso recordábamos hace 8 días cómo aquel pueblo que pactó contigo y que recibió las Escrituras, en cierta medida de reverencia, a veces en cierta medida de exclusividad, en cierta medida de gozo, no sé si en cierta medida, digámoslo, de una actitud sobrada, Señor, pero ellos tienen una frase muy precisa que habla acerca de su compromiso con la administración que tú diste de tu verdad. Y ellos dicen, nosotros tenemos la palabra. Hoy, Espíritu Santo, podemos decir nosotros que gracias al ministerio de Cristo, nosotros no solo tenemos la palabra y tenemos al Dios vivo, que ha, por la gracia, decidido manifestarse en cada uno de nosotros. Ha decidido venir a ser su tabernáculo en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso hoy podemos disfrutar de su presencia y de su comunión. Muchas gracias, precioso Dios. Te rogamos que nos permitas entender, como nos enseñó con tanta profundidad y precisión el Señor Jesús. Lo primero en nuestra vida es Dios. Su búsqueda, buscar su verdad, buscar sus enseñanzas, y lo demás tiene un lugar distinto. Pero permite que empecemos por ahí, Señor. Permite, Espíritu Santo, que empecemos por darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, en torno a nuestra búsqueda personal de Él.